El pasado febrero pudimos observar la importancia que tiene tan grande el tener una buena defensa en tu equipo, y en especial la línea frontal de Filadelfia fue clave para que se pudieran llevar este campeonato. Por eso mismo es que jugadores de esta posición de Edge, como es el caso de Abdul Carter, están llamando tanto la atención en este draft. Y es por lo que yo creo que mínimo 5 jugadores Edge van a terminar siendo seleccionados en la primera ronda. E incluso no me sorprendería que este número pueda terminar siendo aún mayor. Pero estos posibles jugadores tomados en la primera ronda tendrán lo necesario para verdaderamente convertirse en esas estrellas defensivas que pensamos. Pues vamos a hablar de eso en el video de hoy, donde vamos a estar hablando de los mejores Edge de este draft de la NFL. Yo soy Master Rogan, esto es Nación Fútbol, comenzamos. Si les gustó este video, no olviden suscribirse para que tengan más contenido sobre la NFL. Para empezar, quiero hablar de un jugador que hace solo un par de meses todo el mundo lo estaba poniendo como el segundo jugador más interesante en esta posición. Pero debido en gran parte a cuestiones fuera del campo, es que tenemos que se ha caído un poco en este proceso del draft. Y me estoy refiriendo del jugador James Pierce Jr. de la Universidad de Tennessee. Como ya lo decíamos, al inicio del proceso de este draft, él se veía teniendo como que una muy buena posición y que terminó perdiendo. Mucho de esta atención se debía justamente al alto potencial que estaba mostrando, que ponía que pueda ser un jugador de muy alto impacto. Y que por sus habilidades físicas ponían que pueda ser uno de los mejores atletas en esta posición, que eso lo iba a elevar mucho en lo que pudiera ser ya llegada a la NFL. Pero un punto que terminó justamente afectándole ya en este mismo proceso es el hecho de que vemos que es un jugador que no está completamente listo para poder estar al nivel profesional y que evidentemente tiene que mejorar en ciertas áreas. Mucho de eso se debe a que todavía trata de ganar principalmente y solamente debido a sus habilidades físicas, que para alguien de sus talentos es algo muy fácilmente de hacer en este nivel colegial. Pero cuando te centras en solo ganar de esa manera, te limitas mucho, y eso enfrentando a jugadores profesionales de línea ofensiva hace que sea mucho más difícil poder hacerlo. Porque a diferencia de este nivel en el colegial, donde muchos de los jugadores que tienes enfrente ni siquiera van a poder terminar llegando a poder ser un profesional, pues en la NFL básicamente todos son especímenes físicamente al mismo nivel del que está teniendo James Pierce. Esto también sumado a algunas cuestiones que escuchaban acerca de su carácter y que tal vez no era la mejor presencia en el vestidor, y cuestiones que ponían que tal vez no era tan buen líder dentro del mismo, pues terminaron afectándolo un poco, y también sumado a otros jugadores que le elevaron en su posición, pues eso terminó provocando que se cayera este punto. Pero incluso con eso, para mí sigue siendo un prospecto que sigue en la orilla de quedar en la primera ronda del draft. Y que un equipo como es el caso de unos Bills de Buffalo que están en la orilla de esta primera ronda y que tienen justamente una necesidad en esta posición, no me sorprendería que pudiera terminar siendo un equipo que tomara a alguien como él. Mucho de eso va a depender en qué equipo le dé ese valor al potencial que tiene y que sienta que pueden terminar de desarrollarlo para que puedan ser el jugador que sea de alto impacto en todo momento en el campo. Pero también pensando que es un joven de solo 21 años, pues da bastante tiempo y no hay tanta preocupación de lo que puedas tardarte en terminar de desarrollar. Ahora que si estamos hablando de jugadores que no necesitan desarrollarse de ninguna manera y están listos para poder producir al primer nivel, pues ahí es donde entra el siguiente jugador del que quiero hablar. Y este es el caso de Donovan Ezeirako, el jugador que viene de la Universidad de Boston College. Él, como decía, no tiene mucho que desarrollar y en sus habilidades técnicas se encuentra a muy buen nivel. Pero la cuestión que él tiene, a diferencia de James Pierce, es que justamente él tiene muchas preguntas en la cuestión de sus cuestiones físicas. Y es que hablando de lo que ya ha hecho, él ha jugado al mayor nivel en la cuestión del colegial en 4 temporadas. Y en este tiempo ha demostrado sus capacidades y ha sido un buen jugador constante que ha producido en todo momento. Que por lo mismo creo que es uno de los que mejor se ha visto y se ha demostrado en la cuestión del nivel del colegial. Y hablando de la cuestión de la producción que ha hecho, pues justamente viene de tener una temporada de más de 16 sacks. Pero a ver, no solo es cuestión de números. Y si analizamos ahora sí el lado técnico, podemos observar que en efecto, él también tiene de buena manera este lado del campo. Y es que hablando de esta posición, el aspecto técnico tiene mucha relevancia, porque para poder desarrollarte de buena manera en la liga de la NFL, tienes que poder tener diferentes movimientos y varias maneras de poder ganarle a los jugadores de línea ofensiva. Y eso es algo que toma mucho tiempo en perfeccionar y poder establecer nuevos movimientos
al punto que algunos jugadores profesionales que tienen mucho éxito ni siquiera tienen tantos movimientos desarrollados y es más que usan un par de movimientos al mayor nivel. Pero en este caso, ese Hirako ha demostrado que tiene una gran capacidad de diferentes maneras de atacar en la línea y eso le permite tener una versatilidad que no hemos visto en muchos jugadores, elevando, como digo, su lado técnico a un nivel que muy pocos jugadores demuestran. Pero aquí es cuando digo entonces, a ver, si Seiraku tiene esta cuestión técnica tan buena y aparte de eso también es muy buen prospecto y tiene la producción, ¿por qué es que apenas se encuentra en esta posición en el número 4 y no mucho más arriba en la lista? Y es que por más que sea un gran prospecto en estos puntos, algo que le está afectando muchísimo es la cuestión del lado físico. Y es que Seiraku no es el jugador más grande del mundo y de hecho es bastante pequeño para el estándar que se tiene para jugar esta posición, lo cual puede volverse un problema ya en la liga por la cuestión de los oponentes que tiene al frente en la línea ofensiva. Y eso es algo que pone un poco en duda el qué tanto pueda reflejarse esta producción que ha hecho en la cuestión del colegial, ya en el profesional, si es que no termina siendo un bloque y un problema que no pueda pasar, esta cuestión de que físicamente le pueda pasar por encima los linieros que tenga enfrente. Otro aspecto que también tiene mucho que mejorar y que tal vez no es lo mejor es la cuestión de la velocidad, que esto sí frena un poco sus habilidades en el lado técnico, ya que a pesar de tener muchos movimientos, pues si no los puede hacer de la manera más rápida, pues eso también frena un poco lo que puede hacer y que lo pueda tratar de mejor manera los oponentes. Yo la verdad creo que lo que ha demostrado en estos varios años sí me deja entender que es un jugador que tiene un muy alto potencial. Y este desarrollo de los diferentes movimientos y que los puede usar de buena manera y que en una cuestión constante, sí creo que demuestra que pues tiene un cierto nivel que otros jugadores no han demostrado, porque eso es algo de lo que más le ha costado a muchos en la liga. Así que creo que con el coacheo correcto y siguiendo esta cuestión de un sistema que le ayude para que no pese tanto la cuestión del tamaño, pues sí creo que le van a poder sacar el mayor provecho a alguien como Seiraku y que puede volverse un gran jugador en un equipo. Yo por lo mismo sí lo veo en la primera ronda, sí creo que tiene ese potencial y creo que va a quedar en la parte media. Podría llegar a irse un poco más arriba si algún equipo simplemente cree que tiene el esquema perfecto para que lo pueda aprovechar al máximo. Eso si no termina asustando a ciertos equipos el hecho de que simplemente no sea el prototípico jugador de esta posición. Aunque un jugador que sí cuadra mucho en la cuestión del molde típico de un Edge es el siguiente del que quiero hablar, en el jugador Michael Williams de la Universidad de Georgia. Esto es algo que yo creo que lo va a terminar impulsando a estar en la primera ronda. Y es que creo que dentro de lo típico y lo esperado de un jugador de esta posición, él cuadra muy bien. Mucho de esto se ve también en la cuestión de los atributos físicos y las habilidades que tiene. Por ese lado se encuentra como un jugador muy completo, que en cuestión de tamaño y de fuerza, pues le va a poder estar compitiendo a cualquiera que se le ponga enfrente. Él, igual que es en el caso de James Pierce, tiene ciertas cuestiones que mejorar y que tal vez no es el jugador más listo como Edge. Pero, a diferencia de lo que decíamos de Pierce, él tiene algo que lo está elevando a estar como un mejor prospecto. Y esta es la cuestión de que puede ser un jugador de alto impacto desde el día 1. Y esto tiene que ver con el hecho de lo que hace fuera de solo ser el típico rol del Edge, que es llegar al quarterback, hacer sacks y esta cuestión de la presión. Y es que en el rol de tener el juego terrestre y como run blocker, él es uno de los mejores prospectos que hay en este draft. Lo cual ya lo pone como un prospecto de una primera ronda y alguien que tenga un buen nivel para tomar, solo dado a esa cuestión. Pero consumamos que es un jugador que no juega en el interior de la línea defensiva, sino por el exterior, y que pues sí tiene cuestiones que mejorar. Pero si lo hace, puede terminar siendo alguien muy completo que le ayuda muchísimo en equipo. Y eso hace que las debilidades que tiene tal vez pesen un poco menos, porque sabes que al menos vas a tener a alguien que constantemente te sirva para estar ayudando a detener el juego. Y hablando de estas debilidades, ellas justamente tienen que ver con lo que mencionábamos de esta parte del potencial como Edge. Y es que a final de cuentas tenemos que referirnos a él en esta cuestión de esta manera, porque pues no hemos visto tanto al mejor nivel. Y es más lo que demuestra que podría llegar a ser que lo que verdaderamente ha hecho y lo que había hecho en esta Universidad de Georgia. Un punto en su contra es que en sus 3 temporadas en la universidad nunca logró superar la marca de las 5 sacks. Por lo que su producción para llegar al quarterback que estar teniendo un alto impacto, pues tal vez no es la mejor que hemos visto. Pero, viniendo de una de las mejores universidades en cuestión de desarrollo de jugadores de línea defensiva, y que eso a final de cuentas es algo que hemos visto cómo se logra transicionar a pesar de jugadores que tal vez no tengan el mayor nivel cuando salieron de la universidad,
pues sí creo que es una apuesta que varios equipos van a hacer, teniendo en cuenta el alto impacto que puede llegar a tener si le logra sacar este potencial. Por eso no tengo duda y va a haber más de algún equipo que va a estar interesado en jalarlo y tratar de encontrar la manera de desarrollar este potencial que tiene para volverlo en el jugador estrella que quiere cualquier equipo. Ahora, siguiendo con esta lista, tenemos un jugador que ha subido muchísimo en este proceso del draft y que en cierto modo terminó robando ese lugar que decíamos que hace un par de meses tenía James Pierce, volviéndose el mejor prospecto que hay después de Abdul Carter, que ya lo habíamos mencionado al inicio. Y es que estoy hablando de Mike Green, el defensivo de la Universidad de Marshall. Él no empezó su carrera colegial justamente en esta universidad, pero sí terminó haciendo un transfer después de haber tenido una temporada no tan buena en la Universidad de Virginia. Y esto fue algo que no solo vino con un cambio en la cuestión de universidad, sino que también durante el proceso de este año terminó cambiando de posición, ya que originalmente cuando pasó de estar jugando en el high school a poder estar jugando en el nivel de colegial, él venía como un prospecto para jugar en la posición de receptor. Pero este cambio muy complicado a la posición de edge, a final de cuentas terminó dando muchísimos frutos. Y esto se muestra principalmente en su última temporada que tuvo con la Universidad de Marshall, donde terminó siendo el jugador de esta conferencia con más sacks. Y logró terminar con 17 sacks esta temporada, y aparte de eso también se llevó el premio al mejor jugador del año de la conferencia del Sun Belt. Esto es algo muy sorprendente, y más para un jugador que venía saliendo por la puerta de atrás de otro equipo y que tuvo que hacer un cambio tan grande hasta cambiando de posición. Pero si hay gente que le pone un poco de duda de los méritos que ha demostrado en la Universidad de Marshall por el simple hecho de que fue en esa universidad, que es parte de una conferencia del Sun Belt que no es de las más fuertes. Y es que esta conferencia del Sun Belt no es una de las que se les llama como las Power 4 o 5 si mencionamos la trágica situación que tiene la conferencia del PAC. Y es una conferencia que es más conocida por ser pues buena, pero no de las mejores. Entonces, por lo mismo, el nivel que hay en los jugadores que están jugando en cada partido, pues no va a ser el mayor que se tenga. Y por lo mismo se habla de que tal vez Mike Green pudo aprovechar esto para mostrarse mucho mejor de lo que tal vez verdaderamente es. Otro punto que también se menciona mucho con Green en esta cuestión de ponerle ciertas críticas negativas es la cuestión de que no tiene el típico físico de un jugador de la posición de edge. Y es que habiendo hecho una transición de jugar como receptor para estar en esta cuestión de un edge, pues evidentemente el físico que tiene es mucho más delgado de lo que normalmente hay en estos jugadores. Esto es algo que le puede terminar pesando cuando estén compitiendo en la línea a base de fuerza y que pues no pueda tener el mismo impacto y la misma potencia que otros jugadores. Y va a ser necesario que en el equipo en el que termine se le establezca un buen régimen de entrenamiento que le permita estar aumentando su peso y tener una mayor masa muscular que pueda hacer que esto no sea un peso tan grande. Pero a final de cuentas, si hablamos de lo que él hizo, esto nunca fue algo que lo detuvo y no fue algo que sonara hasta que estamos hablando de esto, de descalificar un poquito de lo que había hecho. Y él siempre se apareció en todos los juegos de su universidad, siendo una pieza fundamental para que pudieran tener el éxito que tuvieron en esta temporada. Yo considero que en el caso de él, va a terminar siendo elegido en la parte baja de la primera ronda, porque sí creo que va a haber equipos que van a darle este peso a la cuestión del talento que tiene. Y que incluso se podrá ir mucho más alto si los equipos no le dan tanto peso a las críticas y los problemas que tiene. Y que no solo se quedan en esa cuestión dentro del campo, porque también tiene varias cuestiones muy fuertes fuera de las canchas, como es la cuestión de que en este momento se encuentra en un debate por una cuestión de abuso sexual que aparentemente sucedió en la Universidad de Virginia. Esto es una cuestión que para empezar está mal si es que es una verdad y que no se debe justificar al jugador, pero aparte de eso también, ya hablando de la cuestión específicamente del draft, va a terminar asustando a ciertos equipos que tal vez esté pensando que puede estar hablando de un jugador que pueda terminar siendo una mala semilla para este equipo y que no puede ayudar mucho al vestidor si es que es algo que empieza a mostrarse mucho más. Pero igual, de cierta manera, hay equipos que le dan un poquito de lado a esta situación y que por lo mismo prefieren enfocarse en el potencial que tiene en el campo y que le puedan dar una oportunidad. Así que, aunque no sé qué tan bueno sea el que le den ese peso, sí creo que va a terminar yéndose en la primera ronda, aunque queda ahí la duda de qué onda es lo que va a estar pasando en las cuestiones fuera del campo y que tal vez si no termina en un lugar que tenga una buena institución,
pues esto se puede volver un problema más grande en el futuro en su carrera. Y ya por último tenemos a uno de los mejores prospectos de todo el draft, y que incluso para muchos es uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador que hay en este año, y que por lo mismo pues no debería de caerse mucho y no tardar mucho en ser elegido. Y me refiero nada más y nada menos al jugador que ya he mencionado anteriormente, en Abdul Carter, el jugador de la Universidad de Penn State. Él es un jugador que tiene un muy alto nivel y que terminó elevando muchísimo a esta defensa para que incluso se pudieran meter y estuvieran jugando para ganar el campeonato nacional. Él es un tremendo jugador que recuerda a muchos de otro jugador que venía de esta universidad de Penn State, que incluso tenía el mismo número que él y que también jugaba como edge. Y me estoy refiriendo a Micah Parsons. Estos dos jugadores han demostrado que tienen un muy alto nivel y que tienen ciertas similitudes, principalmente en el hecho de que juegan con un cierto nivel de agresividad y una cierta potencia que termina dando el hecho de que pudieran volverse en grandes figuras de esta universidad. Pero a pesar de eso y de ciertas similitudes que tienen, ellos llegaron a este lugar de maneras completamente diferentes. En el caso de Parsons, él siempre fue un muy claro ejemplo de un típico edge. Pero en el caso de Carter, él viene llegando teniendo que cambiar varias cosas para estar en la posición en la que se encuentra en este momento. Y ese, como decía, Abdul Carter ni siquiera llegó siendo verdaderamente un edge al nivel colegial. Y en sus primeras 2 temporadas, de hecho sí jugó como linebacker, pero jugó en el interior y en una cuestión muy diferente. Y no fue hasta esta temporada, cuando finalmente cambió a la posición de edge, cuando vimos verdaderamente su potencial y explotó al mayor nivel. Y con lo mismo, no solo eso, pero también se vio un gran incremento en la producción que hizo en el campo, terminando así la temporada con 12 sacks, que es una gran mejoría de lo que habíamos visto cuando jugaba en el interior como linebacker, donde la mayor cantidad que tuvo en una temporada fueron 4.5. Él, como ya digo, tiene una gran explosividad en esta cuestión de la posición y cómo juega, pero a pesar de eso es curioso porque no es el jugador más físico, y es más que aprovecha su cuestión atlética y la cuestión de la velocidad que tiene para poder aprovechar al máximo y poder atacar. Y como digo, no es el más físico, y eso es algo que en momentos ha puesto en duda qué tanto impacto puede tener, ya que comparando con Micah Parsons, él es alguien que tal vez no tiene este mismo nivel de competir y tratar de pasarte por encima solo en la cuestión física, y es alguien que sí se ha basado más en que, a pesar de que se muestra como que tiene un gran nivel físico, pues juega más y gana más en cuestión de trucos y movimientos y velocidad, y no tanto enfocándose a ese lado. Claro que esto es algo que se puede desarrollar y es algo que evidentemente debería de poder hacer para poder estar jugando al mayor nivel en la NFL. Y que un punto que puede estar hablando de que tal vez no tenga la mayor cantidad de herramientas, pues la cuestión de que simplemente no ha jugado por tanto tiempo en la posición. Y que uno hablando y pensando en que él puede llegar y jugar como titular en algún equipo en esta liga, pues eso también le va a estar ayudando en el hecho de poder desarrollarse más al poder estar jugando más en la posición, y eso le va a permitir desarrollar más sus habilidades y terminar encontrando más cosas en las que pueda jugar, porque ya vimos que tiene un gran talento en esta cuestión como edge. Y yo, por lo mismo, y hablando de mi proyección, yo tengo muy claro que aunque pueda ser el primer pick, yo no creo que llegue ahí, pero sí creo que no va a tardar más allá del tercer pick para que sea seleccionado en este. Y que si ya con el tiempo y desarrollándose de buena manera para poder mejorar sus habilidades y encontrar más trucos y más movimientos, pues sí creo que tiene todo para poder volverse en uno de los mejores jugadores edge de toda la NFL. Pero bueno, eso ya es lo que yo creo. Díganme ustedes qué piensan en los comentarios. Si es que hay algún otro jugador del que no hablamos, o si es que están de acuerdo o no con esta cuestión. ¿Creen que Abdul Carter debería ser tan arriba? Tal vez debería ser un poco más abajo. Déjenlo ahí en los comentarios. Los vamos a estar leyendo, les contestamos. Y también nos vemos en la próxima, donde vamos a estar hablando un poquito más del camino que queda antes del draft la próxima semana. De igual manera, aquí tienen el resto de los videos que hemos estado sacando en las diferentes posiciones si les interesa, para conocer un poco más de camino al draft. Y por otro lado, les digo que nos vemos en la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.